Muy buenos días, que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. El día de hoy continuamos con la serie de estudios basadas en el tema del perdón. Bienvenidos todos, gracias a Dios porque podemos meditar en la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, quiero traer un tema sumamente importante. Todos aquellos han sido importantes, no me malinterprete. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de una relación personal, muy personal con Dios. ¿Cómo está su vida en este día, esta semana, estos meses anteriores? ¿Qué ha pasado en su mente, en su corazón? ¿Qué ha sentido? Quizás angustia, desesperación. ¿Sabe usted que ha cometido, como decía el rey David, quizás lo malo? Ya deje usted ante los ojos de los hombres. Eso pasa a segundo término, no me lo interprete, es importante, pero ante los ojos de Dios. Este sermón, hermanos, se titula Señor, por favor, perdóname. Muchas veces, hermanos, tomamos nuestras ofensas a la ligera, como si solo hubiera sido una pequeña herida, quizás una palabra, una bofetada, un golpe, algo que fue quizás una broma. La pregunta que debemos de hacernos en esta mañana, es: ¿realmente lo ve así Dios? ¿Le puedo yo decir a Dios, sabes una cosa, Señor? Lo hice por broma. Señor, ofendí a mi esposa o a mis hijos, hice esta cosa que a ti te desagradó, pero lo hice por broma. Estaba jugando, se me salió. Uno de los grandes, hermanos, problemas de las personas es minimizar el valor del arrepentimiento. Una vida que se ha entregado a Dios debe siempre analizar sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, para encontrar áreas en nuestras vidas que quizás usted y yo pensamos, estamos bien, no hay problema, llevo una buena relación con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? En el trabajo saben que soy responsable, que soy respetuoso, que soy honrado, pero en lo más profundo de nuestro corazón necesitamos tener paz con Dios. Quizás estás agitado, te sientes ansioso, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué hago? Y esto, aquello, y aparentamos una cosa. Pero ¿cómo está mi relación viva, dinámica, eficaz con el Hijo de Dios, Jesucristo? Una de las características, hermanos, del pecado es que sus consecuencias no siempre son inmediatas. Vuelvo a repetir. Una de las características del pecado, de ofender a Dios o ofender a alguien, es que muchas veces las consecuencias no siempre son inmediatas. Puedes hacer su tranza, tu mentira, ver pornografía, la droga, el alcohol, robar, ¿verdad? A los impuestos. Puedes hacer tantas cosas y muchas veces esas consecuencias no son inmediatas. No te vieron, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Según tú, y vas bien por la vida, pasa una semana, un mes, un año y nada. Nos engañamos al creer que no fue tan malo. Pero sin duda, hermanos, dice la Escritura que el pecado nos va a alcanzar. Y aquí todos hemos pecado, hermanos. Todos hemos pecado, ¿verdad? Eso dice la Escritura en Romanos 3:10, como está escrito, bien sencillo, está escrito, no hay justo ni aun uno. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos, y eso nos incluye a nosotros, hermanos, y todos los días, aunque nuestra meta es cero pecado, ser igual a Cristo, esa es nuestra meta, somos cristianos, pequeños Cristos, cristianos, eso significa Cristo ungido, el que Dios, ¿verdad?, nos ha ungido y Dios nos ha mandado a llevar el evangelio a las demás personas, y ya no significa en griego pequeño. Somos pequeños ungidos, representando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, todos nosotros necesitamos vivir una vida bien delante de Dios. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer con nuestras vidas si nosotros le creemos a Dios, si nosotros vivimos en obediencia. ¿Ya pecaste? Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento, reconozco, analizo mi vida, ¿verdad? En la noche digo, ¿qué hice esta mañana? ¿Qué hice esta tarde, esta noche? Que quizás te haya ofendido a ti. Y si ofendí a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? O a mis hijos, tener el valor de pedir perdón, pero no muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Nos dormimos enojados y mira, y aquello, y al día siguiente igual, como perros y gatos, peleados.
sin tener en cuenta a Dios. Tú no puedes cambiar a las personas, escúchame bien, y tú lo sabes. Tú y yo no podemos cambiar a nadie, pero yo sí puedo decidir obedecer a Dios y dejar que Dios se encargue de hacerme justicia. Si yo perdono, si yo pido perdón, salud, Dios me limpia. Vamos a analizar, hermanos, la vida de un hombre sumamente valioso para nosotros como cristianos. En el Antiguo Testamento, el rey David hizo grandes proezas, hizo grandes cosas por creerle a Dios. Y no estamos aquí para juzgar, porque de la misma manera, hermanos, que él se enfocó en servir a Dios, hubo aspectos en su vida, unas escenas que lo lastimaron profundamente, a él y a su familia. Él, hermanos, nosotros no estamos para señalar, estamos para aprender de que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribía salmos, tocaba el arpa, tocaba instrumentos, cantaba, tenía la capacidad de vencer varios hombres, él solo, porque era un hombre de guerra, pudo enfrentar animales que fieros, que le pudieron haber quitado la vida, pero ante Dios siempre le dio la victoria. Pero también tuvo momentos, hermanos, de debilidad. Y cuando caen los grandes hombres de Dios, ¿qué debemos de hacer? Usted dirá, quizás yo no tenga el impacto que tuvo David. Bueno, hermano, se equivoca, porque tiene a sus hijos, tiene a sus nietos. Quizás no la misma magnitud, pero sí impacta en donde usted se encuentra. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos el corazón de David. El corazón de David. Ahorita acabamos de leer el Salmo 51, en la base de este sermón. Cuando Jesús comienza su ministerio, hermanos, Jesús comienza su ministerio, nos relata que sus mensajes, los mensajes de Cristo, decían lo siguiente. Está en Mateo 4:17. Si usted lo quiere buscar, busque Mateo 4:17 y se dará cuenta cómo comenzó Jesús. Fíjense, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Después de haber sido tentado, Jesucristo sale al mundo y fíjense lo que hace. Comenzó Jesús a predicar. ¿Cuál fue el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué decía? Arrepentíos. Y decía, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios estaba cumpliendo en Cristo Jesús su nuevo plan. Él mismo lo dice antes de morir. Esto es mi sangre. Levantó la copa y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, del 27 al 29. En Cristo comenzaba Dios a manifestar su plan, su propósito. Y dice Cristo, su primer mensaje, hermanos, arrepentidos. La palabra que utilizaba ahí, hermanos, la palabra que es metanoia, esa palabra se considera, significa reconsideren sus vidas y cambien su mente para pensar diferente. No como los demás. ¿Tú crees que está bien? Tienes tu amante, tienes tus tranzas, te puedes hacer esto, mentir, divorciarte, ¿verdad? Como decían ellos. En ese tiempo era algo muy común. El mismo Señor Jesucristo le preguntaron. Y comenzó Dios a decir, cambien sus mentes, reconsideren sus vidas, no hagan lo mismo. Pero ahora sus mentes tienen que estar enfocadas hacia lo que Dios ha dicho. Hacia lo que Dios ha dicho. En el Salmo 51, del 1 al 5, síganme por favor con su vista, quiero volverlo a leer. Vean el corazón de David. Esta escena, hermanos, el Señor Jesucristo, David, se le había dado un juicio. David había pecado. Y lo más interesante, hermanos, que a mí me impacta mucho, es de que estaba casi a punto de dar a luz su esposa, o la mujer, ¿verdad?, que tomó, Betsabé. Estamos hablando de casi 8-9 meses después de lo que había hecho David. Viene Natán y le dice, te quiero contar una historia. Y usted lo sabe, ¿verdad? La ha escuchado quizás. Estamos hablando de casi 8-9 meses, hermanos, que Dios permitió que David entrara en razón. ¿Qué pasó en ese lapso, hermanos? ¿Qué había pasado? ¿Qué había visto David para que no reconsiderara su mente lo que había hecho? ¿Qué acaso no sabía? ¿Era una blanca palomita? ¿No? Como ninguno de nosotros.
Y fíjense cuando se le da el juicio y le dice, había un pastor que tenía una sola oveja y había uno que tenía muchas. Y vienen y le piden, ¿verdad? Vienen a visitarle y aquel toma la oveja de aquel hombre. Y David inmediatamente hizo un juicio. ¿Cuál fue el juicio, hermanos? Merece la muerte. Y eso merecía David y Betsabé, los dos. Porque el que cometiera adulterio, ¿qué pasaba, hermanos? Muerte, los dos. Tuvo misericordia de Dios de él y él pasó la misericordia a Betsabé y le dijo, te tomo como esposa. Pero fíjense lo que pasó, hermanos, ya cuando se le dijo. Vean el corazón de David. Fíjense lo que dice. Ten piedad de mí, dice David. Oh Dios, apelo a tu misericordia. Conforme a la multitud, fíjense, hermanos, cómo dice, multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No le echó la culpa a nadie. Fue responsable de sus actos. No empezó a decir, no, pues es que ella se estaba bañando, no, pues es que ya cayó esto, no, ya aquello. Mis rebeliones. Reconozco mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. No le echó la culpa a nadie, hermanos. Y vean su corazón, hermanos. Él le decía, Señor, sí he ofendido. Vamos. ¿Qué acaso no ofendió, hermanos, a Betsabé, a Urías y a su familia? A sus propias esposas que ya tenía. ¿Que no ofendió al reino? Pero fíjense, hermanos, ¿cómo dice David? Contra ti solo he pecado. Y mi pecado, por su posición, era un hombre grande, hermanos, en el sentido de su posición. Fíjense lo que dice. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú debes ser reconocido por digno. Porque las demás gentes, hermanos, veían a él como el rey, como el líder. Y dice, y quiero que te tengan por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David estaba arrepentido, hermanos. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Te has arrepentido tú, quizás, de guardar odio, rencor? ¿De ver a mujeres, pornografía, el alcohol, las drogas, la mentira, la ansiedad? Vean este hombre, hermanos. Usted dirá, oh, es que ya lo había cometido. Sí, pero se arrepintió, hermanos. Y voy a ser honesto con ustedes, la pagó muy dura David. Sí, el primer juicio fue que su hijo muriera. Quizás algunos de ustedes han experimentado la pérdida de un hijo y es muy doloroso, hermanos, ¿verdad? Yo he escuchado, lo he visto, quizás no lo puedo asemejar, puedo imaginar, pero nunca sentir lo que ustedes que han perdido a un ser querido, a un hijo, morir. Y David, hermanos, nos enseña su corazón. Estaba arrepentido, hermanos. Y acudió a Dios y le dijo, mira, Señor, yo reconozco que he pecado. La gente se dio cuenta y tú tienes que hacer un juicio. Pero ten misericordia de mí. No fue la única vez que lo hizo, hermanos. No fue la única vez. La pregunta es, ¿cuándo has hecho esto tú en estos días? David tuvo que reconsiderar sus pecados, hermanos. Ahorita leemos estos pasajes. Tienes que reconsiderar tus acciones. Y Dios le dijo a través del profeta Natán, has pecado. Quiero que me acompañe, hermanos, a leer estos pasajes. Uno de ellos se encuentra en Lamentaciones 3:39, para que nos demos cuenta, hermanos, el daño que hace el pecado. El daño que hace el pecado. Lamentaciones 3:39 dice, fíjense qué pregunta tan interesante, hermanos, ¿verdad? Salud, salud. Porque el ser humano puede preguntarse y decir, Señor, ¿por qué no llueve? ¿Por qué la falta de esto? ¿Por qué y podemos poner una lista enorme y echarle la culpa a Dios. Pero fíjense cómo dice Jeremías. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué? Pero fíjense lo que dice el Espíritu Santo a través de Jeremías. Laméntese el hombre, ¿en qué cosa, hermanos? En su pecado.
El hombre tiene que analizar y ver, el mundo está como está, y disculpe la expresión, patas para arriba, por el pecado del ser humano. Y Dios es bueno, hermanos, seamos honestos, tanta inmoralidad sexual, tantos padres, ¿verdad?, abandonando sus hijos, abandonando sus hogares, siendo irrespetuosos, siendo inmorales, la tranza, el robo, todo esto, hermanos, ¿es culpa de Dios? ¿El mundo está como está? Por el pecado. Si reconociéramos, hermanos, y dijéramos, Señor, es verdad, yo he robado, he hecho esto, he mentido, he tenido amantes, he visto pornografía y no me he arrepentido. Por esta causa ha venido todo este mal al mundo. En Lamentaciones 3, del 34 al 36, Lamentaciones 3, ahí más adelantito, disculpen, lo perdí, Lamentaciones 3, del 34 al 36, dice de la siguiente manera: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, o sea, esto es pisotearlos, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. O sea, uno dice, ¿qué estamos haciendo mal? Aquí está, pisotear a los que están encarcelados, a los que tienen problemas, torcer el derecho del hombre que va y pide justicia. Me han robado, me han hecho esto, me han hecho aquello. No, y se lo roban y no le hacen justicia, hacen tranzas, dice, y delante de la presencia del Altísimo, hermanos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de decir, no, el gobernador me va a ayudar, mi padrino, ¿verdad?, el compadre que es político. Nada de eso, hermanos, es Dios el que libra, es Dios. Y dice, fíjate, delante de la presencia de Dios no ignora nada de lo que sucede. Dice, trastornar al hombre en su causa. Trastornar, hermanos. Aquí está diciendo, hermanos, que le están volteando su derecho. ¿No pasa eso en el mundo, hermanos? Y dice Dios, laméntese el hombre en eso. Arrepiéntase. El Señor no lo aprueba. Dice bien claro, hermanos, el Señor no lo aprueba. Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Es algo muy duro, hermanos, bien triste también, y que nosotros no estamos exentos de eso. Fíjense lo que dice Nehemías. No quisieron oír. ¿Es culpa de Dios, hermanos? No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, ¿qué dice, hermanos? Que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Usted dirá, eso nada más lo hizo con el pueblo de Israel. No, hermanos, lo ha hecho a través de toda la historia y lo continuará haciendo por su misericordia hasta que llegue el día que venga el juicio de Dios sobre las naciones. Hermanos, Dios es bueno y nos invita. Analiza tu vida, Leobardo, y ponga su nombre. ¿Qué cosa necesitamos hablar, Leobardo? Que tú sabes que no te has arrepentido. Por eso muchas veces, hermanos, vivimos esclavizados a eso y no podemos continuar en la vida ni disfrutarla. Estamos ansiosos, ¿y ahora qué? Y eso, en vez de caminar y disfrutar, me voy a dormir, ¿verdad? Como decía el rey David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú eres escudo alrededor de mí, ¿verdad? Salmo 5, Salmo 3, en donde él dice, la presencia de Dios va conmigo, él me libertará, él es mi escudo, él es mi roca fuerte, él es mi castillo fuerte, etcétera, etcétera. Y todo eso David lo experimentó, hermanos, porque vivía arrepentido y buscaba de Dios. ¿No quieres eso para tu vida? Levantar, voy a trabajar, oye, te dieron más trabajo, pues gracias, Señor, ¿verdad? Ahora dame sabiduría e inteligencia para poder cumplir. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Me siento cansado, Señor, me voy a acostar, ayúdame a descansar, dame fuerzas para mañana. Señor, mis hijos, no sé qué va a pasar mañana, el trabajo, Señor, me está faltando el dinero, ¿verdad? Señor, ayúdame, por favor, en todas las áreas. Y Dios dice, yo te ayudo, pero necesitamos estar bien con Dios. En segundo lugar, hermanos, rápidamente, David pidió perdón. Perdóname. Lamentablemente, hermanos, muchas personas se lamentan de sus errores, pero muy pocas lo consideran pecado.
ya te descubrieron en tu infidelidad, voy a perder la familia, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad, hermano? Si no me malinterprete, que el ser humano no es racional, porque lamentablemente si fuéramos racionales pensaríamos antes de actuar, ¿sí? Y ya está el pecado, ya está la maldad, ya está el daño hecho, y después nos lamentamos, ya voy a perder mi familia, esto, aquello, pero durante ese periodo, antes de evitar eso, ¿no lo pensamos? O si lo pensamos, como dice el dicho, ¿verdad? Nos valió un cacahuate y no hicimos nada al respecto. No lo consideran pecado, y en segundo lugar, menos piden perdón a Dios. No lo traigo aquí escrito, ¿verdad? Pero como me acuerdo, el mismo rey Salomón escribe, y la mujer dice, se limpia la boca y dice, no he hecho maldad. Así, como si no fuera nada. Las leyes humanas, hermanos, las leyes humanas me pueden exonerar si cumplo una condena. Ya te agarraron, ¿verdad? Con las manos en las masas, robaste, hiciste quizás algo ilegal, pago una fianza, ¿verdad? O cumplo una condena por el daño que hice, y estoy bien, exonerado delante de la ley humana. Hermanos, pero ¿aplica lo mismo con Dios? Pero solo Dios, hermanos, puede perdonar mi maldad. Las leyes, hermanos, me exoneran, quizás me metan a la cárcel, ¿verdad? Como le llaman, rehabilitación, y estoy ahí adentro y pago mi condena, quizás hago un servicio comunitario, pero nada de eso, hermanos, me limpia mi maldad. Pero Dios sí, hermanos, Él solo puede limpiar mi maldad, mi pecado, y limpiarme de toda maldad que quizás, ¿verdad?, se encuentre todavía ahí, la que metes debajo de la alfombra, esa Dios la quiere limpiar, con el propósito de enseñarme sus caminos y darme vida eterna, sin importar, hermanos, el pecado que ustedes y yo hayamos cometido. Si nos arrepentimos y le pedimos a Dios de todo corazón, Dios nos perdonará. Dios nos perdonará. Dios, hermanos, es bueno y es misericordioso, y Él nos perdona, hermanos. Como me decía una vez una persona, y me perdonaría, no lo voy a decir, ¿verdad?, por respeto a esa persona, he hecho esto, he asesinado, me decía, he hecho esta tranza, y yo, Dios te perdona. Estuve en la cárcel, Dios te perdona. Dios te perdona, decía, me perdona, te perdona, si te arrepientes y te vuelves a Cristo. Y había otra persona, ¿verdad?, que burlándose me decía, bueno, ya me voy, ore por mí, porque voy a ir a la Mariscal, que no atrape ninguna enfermedad. Los que saben, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? O sea, no se burle de Dios, decía, no se burle de Dios, voy a orar por usted, pero no crea que se saldrá con la suya. ¿Qué pues, decía? Bueno. Salmo 51, del 6 al 9, vamos a leer. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense lo que pedía David. Le interesaba estar limpio delante de Dios. ¿Usted cree que su imperio, o mejor, perdón, su reinado y toda la gente que estaba a su alrededor no hablaron mal de él? Sí, por supuesto, pero a él le interesaba estar bien delante de Dios. Hazme oír gozo y alegría. Fíjense lo que causa el pecado, hermanos. Y se recrearán los huesos que has abatido. Causa abatimiento, tristeza, desánimo. Eso trae el pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Volvamos a Lamentaciones, ahora 3, del 40 al 42. Y fíjense lo que dice. Dice, escudriñemos nuestros caminos. O sea, analiza tu vida en la mañana, en la noche, en la tarde. Dice, ¿qué ha pasado estas 2-3 horas, Señor? ¿En qué he pensado? He tenido en mi mente una mujer que no es mi esposa, en otro hombre que no es mi esposo, quizás en ser mejor, en pisotear a otros, que les vaya mal. ¿Qué ha estado mi mente almacenando? Y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y fíjense lo peor, hermanos. Tú no perdonaste. ¿Por qué, hermanos? Porque no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Dios, hermanos, es bueno. Sí, sí lo es. Y es misericordioso. Y acabamos de leer
que es lento para la ira, clemente y misericordioso, y grande en misericordia. Pero también Dios pone un límite, ¿sí? Pone un límite, hermanos. No lo traigo aquí, ¿verdad? Pero me acuerdo en Génesis capítulo 19, desde el 18 y 19, cuando va Dios a Abraham con los dos ángeles, se manifiestan a él, le dice, ocultaré yo o esconderé yo lo que haré, y le contó a su amigo Abraham, ¿sabes qué? Vamos a ir a destruir a Sodoma, porque ha llegado al colmo. Ahí está el vaso de Dios. 1, 2, no sabemos, hermanos, pero llega un momento. También se lo dijo a Abraham, dice, tu descendencia será esclava, y cuando llegue al colmo la maldad, 450 años alrededor de eso, les dio misericordia a las 7 naciones que estaban ahí, y no se arrepintieron. Qué triste. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué busca Dios, hermanos? ¿Qué busca Dios? Que le digamos, Señor, he mentido, Señor, he tenido este pensamiento obsceno, Señor, he lastimado a alguien, Señor, no he pensado esto correctamente. Dice, no te lo escondí, te lo declaré. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego en las Biblias, hermanos, ¿verdad? La mayoría dice Selah o Selah. Selah se utilizaba en 2 términos. El primero de ellos, cuando cantaban, era un canto, era una pausa en la música. O sea, estos los cantaban, muchos de estos cantaban. Dice, ok, aquí es una pausa. Pero cuando era leído, cuando tú leías y meditabas, cuando llegabas a este punto, te detenías y meditabas en lo que acababas de leer. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, obviamente, esto significa, estoy leyendo y digo, Señor, en mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Que me detengo y digo, Señor, yo he hecho esto, aquello, perdóname, por favor, perdóname, y Dios me perdona. Ese era el propósito. Cuando usted lea los Salmos, esos son los 2 ejemplos más utilizados, o que más se utilizaban. En el canto era una pausa musical, y en la lectura era una pausa con el propósito de meditar en lo que se había leído. En tercer y último lugar, fíjense lo que pidió David, hermanos, y ya terminamos con esto. Dice, está larga la lista, no, vamos a ir rápido. Ten de mí misericordia y ayúdame. Dios desea, hermanos, brindarnos su ayuda. No menospreciemos su invitación para corregir nuestras vidas, hermano. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo para dañarlo? Si Dios le ama, su propósito es hacerle bien. El pecado es lo que nos daña, ¿verdad? Y las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero Dios nos invita a corregir nuestras vidas según su criterio. Si nos arrepentimos y volvemos a Él y pedimos misericordia y ayuda, Dios nos la brinda. Salmo 51, del 10 al 12, dice de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el Salmo 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, no existe ante los ojos de Dios algo mejor que un hombre que ha sido perdonado. Ahí está el Señor Jesucristo dando ese ejemplo de un hombre religioso diciendo: qué bueno que no soy como esta bola de pecadores. Lo estoy parafraseando. Qué bueno que no, ahí estaba el pobre publicano de rodillas, no quería levantar su rostro al cielo, no se sentía digno con su frente en el piso, arrodillado, y así muy en pie. Qué bueno que no soy como este pecador. Y Cristo dijo, Él nada más decía, se golpeaba el pecho y se arrodillaba: sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dijo Cristo, hermanos? El religioso, ¿verdad? ¿Le aplaudió? ¿Qué hizo Cristo? De cierto os digo que descendió perdonado. Tuvo
se le escuchó, se le brindó la misericordia, la ayuda, la gracia por pedir perdón. Hermanos, el perdón es sumamente importante en el cristiano. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 85:2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Selah, dice nuevamente. Gracias, Señor. Hace una pausa y dice, gracias, Señor, porque perdonas nuestros pecados. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Necesitas ayuda? Pídele a Dios ayuda. Dile, Señor, estoy batallando con esto, ya estoy harto del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de estar peleando con mi esposa, con mi esposo, de no tener una actitud humilde, de no tener, así como tú acabamos de leer, ser desleal, ser rebelde, no pedirte perdón, que hay engaño en mi espíritu. Perdóname, ya estoy harto de esto. Dice, ayúdame. El Señor, perdón, es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Le importaba más a David, hermanos, su relación con Dios que su relación con los hombres. No menosprecie tampoco la relación con las personas, no me malinterprete, pero la prioridad de él era, Señor, he reconocido mi pecado, te pido me perdones, límpiame y ayúdame. ¿Lo hará usted? Si usted, hermanos, en esta tarde no analiza su vida y sigue igual, dice, no, estoy bien, me va bien todo, no hay ningún problema, no se engañe, o no nos engañemos, mejor dicho, ¿verdad? Hay que valorar qué cosas todavía guardamos que sabemos son estorbo para yo madurar, para yo ser un hombre o una mujer de fe. Señor, en esta hora te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos damos cuenta el gran valor de reconocer nuestros pecados, aún siendo ya creyentes. Te ruego, Señor, limpies nuestra mente y nuestro corazón. No esperar a que vengas y nos diga, Leobardo, hiciste esto, y ponga su nombre, hiciste aquello. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Vamos a ponernos a cuentas. Yo te perdono y te limpio, pero necesito que me pidas perdón. Ya no te rebeles más. Pídele a Dios perdón. Quizás te sientes enojado con Dios, molesto, perdiste algo, el negocio no te ha ido bien, en el matrimonio has fallado, ya llevas 2, 3, 4 y sigues. Pídele a Dios perdón y dile, ayúdame, Señor, por favor, a seguir adelante. Yo no quiero vivir en mi criterio. Quiero, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, vivir de victoria en victoria. Y me voy a lo que sigue, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Me va a doler a veces. Quizás van a suceder cosas que no me agradan. Pero perdóname. Límpiame de mi maldad. ¿Y sabes qué hace Dios? Inclina su oído. Te limpia. Te purifica. Te vuelve gozo y alegría. Y eres de impacto a la gente que está alrededor de ti. Perdónanos, Señor. Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo. Ese es el primer paso. Pedirle a Dios, Señor, yo no creo o no he creído que Cristo es el Mesías, pero ahora lo hago. Entrega tu vida a Cristo. Pero si ya eres creyente, también necesitamos de Jesucristo todos los días. ¿Es verdad? Ya murió una sola vez y fue suficiente. Pero mi vida necesita el perdón de Dios cada vez que le ofendo. Perdónanos, Señor. Toca nuestra mente y corazón en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.